Hola, hola, esperando que todos se encuentren bien. Le damos la bienvenida a este nuevo estudio bíblico de la Iglesia Paz en la Tormenta en este día miércoles, en donde cerraremos hoy día la serie de estudios bíblicos que hemos estado viendo durante todo este mes que acaba de concluir, y desde la próxima semana comenzaremos una temática nueva. Estábamos hablando en torno a una pregunta que era: ¿dónde está Dios? Dios y la Iglesia en medio de la pandemia. Así que hoy, como es el último día, el último estudio de esta serie, vamos a hacer una especie de recuento y resumen de lo que hemos estado viendo, resaltando quizá algunas de las partes más importantes y también cerrando con una breve conclusión al final de este estudio. Así que les invitamos a quedarse en sintonía de este estudio, porque ya comenzamos a analizarlo. Bien, las preguntas que habíamos planteado durante estos 3 estudios anteriores tienen que ver principalmente con la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios, pero desde el punto de vista de las circunstancias en las cuales hoy día nos encontramos como país y como planeta entero. ¿Existe Dios realmente? Si es que existe, ¿dónde está? ¿Es realmente Dios un Dios bueno? Y si Dios es bueno, un Dios bueno dejaría que todo esto esté pasando. ¿Qué debe hacer la Iglesia? Todas estas preguntas son las que hemos tratado de alguna manera de ir respondiendo durante estos miércoles en los cuales hemos estado estudiando esta temática. Comenzamos con una de las primeras preguntas el primer día miércoles del mes anterior, que decía: ¿dónde está Dios y por qué no está aquí en estos momentos? Nos hacíamos un cuestionamiento acerca de cómo ha sido quizá o cómo es en estos momentos difíciles de repente encontrar a Dios. Decíamos que es fácil a veces ver a Dios o darnos cuenta que Dios está presente cuando las cosas marchan bien. Es fácil darnos cuenta que Dios está presente cuando podemos llevar a cabo, ¿cierto?, todo lo que tenemos programado en nuestros planes de vida, en nuestros planes ministeriales incluso. Pero a veces, cuando las cosas no van bien, cuando no todo ocurre de la forma en la cual nosotros habíamos pensado que deberían ocurrir, nos cuesta un poquito confiar en que Dios verdaderamente está presente en nuestras circunstancias. Leíamos el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que decía: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El libro de Salmos 56, versículo 3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y el libro de Salmos capítulo 37, versículo 3 decía: confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. De alguna manera, la Biblia no nos da un panorama claro acerca de cómo Dios actúa en medio de las crisis o cómo Dios actúa en medio de nuestros problemas. Lo que sí la Biblia nos invita, por intermedio de los versículos también que acabamos de leer y en mucho más dentro de la palabra, es a confiar en Dios. A confiar en Dios. Y hoy día en nuestra cultura es difícil confiar. Se hace cada vez más complejo el poder entregar nuestra confianza a alguien, porque estamos en un tiempo en la historia en donde cada vez la gente más nos falla. Cuando
cada vez, de alguna manera, las personas en las cuales nosotros poníamos nuestra confianza, ¿cierto? Muchas veces traicionan esa confianza. Sin ir más lejos, veamos, por ejemplo, las típicas personas a las cuales generalmente admirábamos, personas famosas de repente, o políticos, o personas influyentes, ¿cierto? En las cuales muchas veces confiábamos. Nos damos cuenta que a través de la prensa muchas veces de que cada vez hay menos personas en las cuales podemos confiar. Cada vez la confianza que nosotros depositamos en alguien quizá es traicionada. El otro día, por ejemplo, veía un político el cual yo he ido, o había hace algún tiempo ido siguiendo su trayectoria, y resulta que mediante un reportaje que hizo un medio de comunicación se descubrió que una de sus principales armas de batalla frente a los debates con los demás políticos en realidad era falsa. Él afirmaba que donaba gran parte de su sueldo a una fundación, y finalmente se llegó a descubrir que en realidad esa donación que él hacía se utilizaba justamente también para los mismos fines políticos. O sea, cuando a él le iba a tocar su reelección, era el dinero que él utilizaba para sus campañas. Por lo tanto, cada vez hay menos razones para poder confiar en las personas, pero la Biblia nos invita una y otra vez a poder confiar en Dios, a poder confiar en Dios. Y decíamos y colocábamos un ejemplo que yo solo escuché a Paul Washer en una de sus predicaciones, y que lo encontré muy, muy interesante. Cuando nosotros confiamos profundamente en alguien, cuando hemos depositado la confianza en alguna persona, esa confianza es porque justamente nosotros conocemos a la otra persona. O sea, cuando yo realmente confío en alguien, es porque yo conozco a esa persona. Cuando yo llego a conocer plenamente a una persona, yo ya puedo de alguna manera predecir cómo esta persona va a actuar. Cuando yo sé que una persona tiene un interior que es puro, que es bueno, yo sé que sus acciones serán finalmente acciones buenas y puras. O sea, de alguna manera, aunque esta persona llegue a equivocarse, de alguna manera yo sé que esa equivocación o ese error que cometió no fue impulsado por un corazón maligno, o no fue impulsado por malas intenciones, sino que cuando yo llego a confiar plenamente en alguien, yo sé, ¿cierto?, porque lo conozco, que esta persona va a actuar de buena manera. Por lo tanto, decíamos que cuando nosotros realmente decimos confiar en Dios, ese es un resultado de que nosotros hemos conocido primeramente a Dios. Cuando yo conozco a Dios plenamente, yo puedo confiar que aunque yo no lo estoy viendo, todas las cosas que Él hace, o no estoy seguro en qué momento Él está interviniendo en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, yo puedo confiar que finalmente Él tiene el control. Leíamos el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Por lo tanto, si nosotros confiamos en Dios y sabemos por intermedio de su palabra que Él tiene buenos planes para nosotros, más allá de estarnos cuestionando quizá en qué momento Él interviene en la historia, o en qué momento Él o de qué forma Él encaja dentro de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, la palabra nos invita simplemente a confiar en Él. Él tiene el control, y Él de alguna u otra manera también está en medio del dolor que hoy estamos viendo. Amén. Por lo mismo, nuestro llamado, más que quizá el poder afirmar, como algunos dicen por ahí, de qué manera Dios está actuando en medio de esta pandemia, es simplemente a poder confiar en Dios, independiente de que no sepamos
al 100% cómo Dios se está moviendo en medio de todo lo que está ocurriendo, nuestro llamado, ¿cierto?, es a poder confiar en Él. ¿Es Dios realmente un Dios bueno en el cual nosotros podamos confiar? Esta era una de las de la segunda pregunta que nos estábamos haciendo en este estudio. Si Dios realmente fuera un Dios bueno, no hubiese creado algo tan dañino, ¿cierto?, como lo que está ocurriendo, como los virus, por ejemplo. Esa era una de las preguntas que nos hacíamos. En realidad, el cuestionamiento va más allá. Es Dios o es bueno, ¿cierto?, o en realidad no es tan bueno como nosotros pensamos, o en realidad Él no tiene el poder para crear un mundo que esté libre del sufrimiento. Este puede ser el pensamiento que tiene mucha gente, muchas personas, pero en realidad cuando nosotros realmente examinamos la naturaleza de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta de que muchas de las tragedias que vemos, mucho del dolor que vemos alrededor nuestro en el mundo tiene que ver justamente no con algo que Dios de alguna manera haya buscado, sino que con nuestras propias acciones. Por ejemplo, decíamos que los virus, y nombrábamos en el segundo capítulo a algunos científicos que afirman esto. En realidad los virus son indispensables para nuestra existencia, ¿cierto? Decíamos que Peter Pollard, un científico del Fondo Económico Mundial, publicó un artículo en el cual indica que hasta ahora son 21 tipos de virus solamente los que son dañinos para la salud, lo cual es una fracción insignificante de los 100 millones de virus que existen en la Tierra. La mayoría de estos virus son vitales para nosotros, para nuestra existencia. Por lo tanto, los virus, más allá de que hoy día estemos enfrentándonos a uno de los virus más letales quizá en la historia de la humanidad, la mayoría de los virus que existen en la Tierra son benignos y son vitales para nuestra existencia. Hablábamos también de los terremotos. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir que existan los terremotos en donde muere mucha gente, ¿cierto?, en donde mucha gente queda quizá damnificada? Y decíamos que los terremotos, al igual que los virus, también son claves para nuestra existencia. Si las placas tectónicas dejaran de moverse, dicen los científicos que el resultado sería la extinción masiva de la raza humana. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas son un termostato global que recicla los químicos esenciales que nosotros necesitamos para poder mantener el nivel de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Por lo tanto, algo que nosotros generalmente vemos, ¿cierto?, desde nuestra perspectiva como cosas tremendamente malignas para nosotros, en realidad, en su esencia, son cosas que son vitales para nuestra existencia. Los terremotos también mantienen el campo magnético de la Tierra, el cual protege al planeta de los rayos cósmicos. Por lo tanto, los virus y los terremotos, si lo vemos fríamente, son totalmente necesarios. ¿No podría Dios haber creado un mundo sin fallas? Un mundo que no tenga virus que sean dañinos, por ejemplo, para los humanos. A partir de esta pregunta podríamos cuestionarnos también varias otras cosas. ¿No podría Dios haber creado quizá una electricidad que no fuera peligrosa? ¿No podría Dios haber creado un fuego que no quemara? En realidad, si seguimos haciéndonos preguntas acerca de la naturaleza de las cosas, llegaremos a la conclusión de que todas las cosas que hay a nuestro alrededor que Dios ha creado son cosas en esencia que no son ni buenas ni malas, sino que dependen de nuestra interacción con ellas. O sea, el actuar del hombre frente a la creación tiene una responsabilidad. La forma en la que nosotros nos relacionamos con
con la naturaleza, obviamente que va a tener consecuencias. Si nosotros explotamos sin ningún criterio la tierra, de alguna manera eso en algún momento de la historia nos va a pasar la cuenta, como lo está haciendo hoy día. Por lo tanto, cuando le vamos a echar la culpa a Dios de todo lo maligno, de todas las cosas negativas que hay en el mundo, la primera pregunta que deberíamos hacernos, ¿será en realidad culpa de Dios o será un resultado de las mismas acciones que nosotros, como raza humana, hemos decidido hacer? Y llegamos a una de las preguntas que quizás fue la primera que deberíamos haber abordado, pero al final quedó para el final. ¿Es el coronavirus un castigo de Dios? Es difícil poder abordar esta pregunta. Yo sé que todos nosotros hemos visto predicaciones, videos, posteos, tuiteos y muchas otras afirmaciones por intermedio de las redes sociales de líderes, sobre todo líderes cristianos que opinan, ¿cierto? O que hablan acerca de cómo esta pandemia es una manera, es como un megáfono de Dios, ¿cierto? Gritándole a la raza humana sus errores o enrostrándoles de alguna manera o castigándoles por su forma de actuar, por su pecado. Incluso he escuchado yo a algunos predicadores que hablan de que esta sería una respuesta para la inmoralidad en la cual muchas personas o la raza humana hoy día está permitiendo. En realidad, nosotros como iglesia, como Paz en la Tormenta, obviamente respetamos todas las interpretaciones de otros pastores, de otros líderes y de otras personas. Cada uno puede tener su propia interpretación o su propia visión, pero en realidad el atribuir a Dios las cosas malas que ocurren a nuestro alrededor, el atribuirle a Dios, ¿cierto?, las catástrofes o las guerras o las matanzas, ¿cierto?, o los embates de la naturaleza, ¿cierto?, los fenómenos naturales que de repente como raza humana nos tenemos que o nos vemos expuestos, es una manera bien limitada de poder visualizar el actuar de Dios dentro de la historia. Si nos remontamos bien atrás en la Biblia, en la palabra, nos podemos dar cuenta de que mientras más atrás nos vamos en la historia, podemos encontrar de que habían acontecimientos históricos en la historia del mismo pueblo de Israel que se le atribuían a Dios, cosas realmente terribles que la misma Biblia le atribuye a Dios. Pero para esto es muy importante, hay un concepto que analizamos bien profundo, si ustedes lo quieren revisar en uno de los estudios anteriores, en donde hablábamos de lo que es la revelación progresiva. ¿A qué se refiere la revelación progresiva? Se refiere a la idea de que la imagen de Dios, el conocimiento acerca de Dios que nosotros como seres humanos tenemos, se ha ido completando a lo largo de la historia. O sea, a medida que ha ido pasando la historia, la revelación de Dios, la manera de conocer cómo es Dios, ha ido también completándose cada vez más. Cuando se completa esa imagen de cómo es Dios en la historia, lo decíamos que es con Cristo. Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, el punto culmina en la historia en el cual nosotros podemos decir:
Sí, en realidad así es Dios. Es mirando a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios, ¿cierto? A nuestros ojos. O sea, mientras más atrás nosotros nos vamos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que habían hechos, habían catástrofes, incluso habían matanzas que se le atribuían a Dios. Mientras va avanzando la palabra de Dios, si ustedes se fijan a lo largo de la historia, en los libros del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que ya acercándonos al Nuevo Testamento ya se deja de atribuirle a Dios las cosas negativas que ocurrían. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios se ha ido construyendo progresivamente. No sé si me doy a entender. O sea, nosotros hemos ido conociendo a Dios de manera progresiva. Si ustedes analizan su propia vida, nosotros el conocimiento que teníamos acerca de Dios no es el mismo en nuestra propia vida que el que teníamos hace 5 o hace 10 años atrás. Por lo tanto, a nivel histórico también en su palabra, nosotros vemos que Dios, ¿cierto? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, pero recordemos que la Biblia está narrada desde el punto de vista de personas que son reales, o sea, personas que existieron en la historia, personas que tenían una cultura determinada, ¿cierto? Que tenían costumbres determinadas, ¿cierto? Y a través de los ojos de esas personas se fue escribiendo la Biblia. Por lo tanto, el Dios que ellos veían estaba filtrado a través de sus propias experiencias, de sus propios lentes culturales. Por lo tanto, en Cristo nosotros vemos la imagen más precisa de cómo es Dios. Y en Cristo nosotros no vemos un Dios castigador, un Dios que está esperando a ver cómo la gente se equivoca para reprenderlos. De hecho, Jesús, una de las pocas ocasiones en las cuales nosotros lo vemos realmente enojado, ofuscado, ¿cierto? Y furioso en la Biblia, no es en contra de la gente, no es en contra de las personas, es en contra de los líderes religiosos. No nos vamos a meter en eso todavía, pero sería interesante más adelante el poderlo ver. No es en contra de la gente, o sea, no es para castigar el pecado de las personas comunes y corrientes que no le conocen, sino que es para enfrentarse justamente al liderazgo eclesiástico de su tiempo. Por lo tanto, nosotros cuando vemos a Jesús vemos a un Dios que es amoroso, que se sienta a comer con los pecadores. Comer para nosotros hoy día es algo súper cotidiano, pero para la gente judía de los tiempos de Jesús, cuando yo me sentaba a comer con alguien, Ulises Oyarzún en uno de sus libros habla brillantemente de esto. Cuando yo me acercaba a comer con alguien o aceptaba a alguien que se sentara a la mesa a comer conmigo, significaba que yo me identificaba profundamente con esa persona. Y dice la palabra de Dios que a Jesús le llamaban, le decían que él era pecador, ¿cierto? Porque se juntaba a comer justamente con los pecadores. Con los que ningún pastor de ese tiempo se hubiese querido sentar a comer, Jesús se sentaba. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el análisis hacia atrás acerca del Dios en el cual creemos, y esto es súper importante, que si yo creo que Dios mandó el coronavirus y en la agenda de Dios Él tenía planificado en el año 2020 enviar un virus letal a la Tierra, eso habla del Dios en el cual yo creo. Y ese no es el Dios que yo veo en la Biblia. Ese no es el Dios que yo veo en Cristo. Ese no es el Dios restaurador, el Dios amoroso, el Dios paciente que yo veo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, aquellos que dicen y afirman de que Dios es el que está mandando este coronavirus para castigar a la tierra, yo los invito a leer los evangelios. Los invito a poder adentrarse en la vida de este Jesús. Este Jesús que dice que Él no vino a juzgar,
al mundo. Por lo tanto, quizá como conclusión de todo esto que hemos estado viendo durante este último mes, yo les quiero dejar esta invitación. Si tú crees que Jesús es el responsable, que Dios es el responsable de todo lo que está ocurriendo, no te podemos decir que creas lo contrario, que cambies tu opinión. Pero te invitamos a que puedas conocer al Dios de la Biblia, al Dios que está en el Nuevo Testamento, a este Dios amoroso, este Dios que se identifica con el dolor, se identifica con aquel que sufre. Yo estoy seguro que Dios está presente en medio de esta pandemia, pero no presente de la forma en la cual muchos líderes cristianos quieren o esperan que esté presente. Dios está ahí con los equipos médicos que están luchando por mantener la vida. Dios está presente con las personas que están hoy día saliendo a trabajar, aún arriesgando su propia vida para poder mantener a sus familias. Dios está presente aún en medio de aquel que está sufriendo. Dios está sosteniendo la vida de aquellos que están hoy día postrados entre la vida y la muerte. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos y ese es el Dios en el cual te invitamos a confiar. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo estudio bíblico, en una nueva temática que estaremos compartiendo para ustedes.